¿Y si te dijera que gran parte de lo que crees sobre el espacio es mentira? Desde el verdadero color del Sol hasta el misterio de por qué flotan los astronautas. Hoy, en Los Caprichos de la Historia, vamos a destapar 20 mentiras sobre el universo que probablemente creíste toda tu vida. Y te advierto, la número 20 podría cambiar tu manera de ver el cielo para siempre. 1. El secreto de los astronautas que flotan. Imagina que saltas en un ascensor y de repente los cables se rompen. El ascensor empieza a caer y tú caes junto con él. En ese momento sentirías que flotas, no porque la gravedad desaparezca, sino porque tú y el ascensor están cayendo a la vez. Eso mismo pasa con los astronautas. La Estación Espacial Internacional está a unos 400 kilómetros de altura. Allí la gravedad sigue siendo muy fuerte, casi igual que en la superficie. Lo que ocurre es que la estación viaja tan rápido alrededor de la Tierra que está cayendo sin parar, pero al mismo tiempo se mueve hacia adelante con tanta velocidad que nunca llega a chocar contra el suelo. Como todo dentro de la estación cae al mismo ritmo, los astronautas, sus objetos, hasta el café de su taza, da la sensación de que flotan. En realidad, no han escapado de la gravedad, están atrapados en una caída eterna alrededor del planeta. 2. El espacio no es completamente silencioso. Siempre nos dicen que en el espacio reina un silencio absoluto porque es un vacío. Y sí, en un vacío no se transmite el sonido como lo conocemos en la Tierra. No hay aire ni moléculas que vibren para llevar las ondas sonoras. Pero eso no significa que el universo sea totalmente mudo. En el espacio hay gases muy tenues, partículas cargadas y ondas de plasma que se mueven y vibran. Los científicos pueden detectar esas vibraciones y transformarlas en sonidos audibles para nosotros. Gracias a eso, sabemos que los planetas, el viento solar e incluso las propias galaxias producen ecos y ruidos que al escucharlos aquí parecen una música extraña, casi de ciencia ficción. Así que el espacio no es un silencio absoluto. Tiene su propio lenguaje, solo que nuestros oídos no pueden captarlo directamente. 3. El Sol no es amarillo. Desde pequeños nos enseñaron a dibujar el Sol de color amarillo, pero en realidad no es así. El Sol emite luz en todos los colores del espectro visible. Cuando se mezclan, el resultado es el blanco. Si lo viéramos desde el espacio, sin la atmósfera de la Tierra de por medio, lo veríamos como una esfera blanca muy brillante. Entonces, ¿por qué aquí lo vemos amarillo o anaranjado? Porque la atmósfera terrestre actúa como un filtro, dispersa la luz azul y verde más fácilmente, dejando pasar más tonos cálidos como el amarillo, el naranja o el rojo, sobre todo al amanecer y al atardecer. La clave, el Sol no cambia de color, cambia como lo vemos. El amarillo es solo un disfraz creado por nuestra atmósfera. 4. Marte no es tan rojo como crees. A Marte se le conoce como el planeta rojo, pero ese nombre es un poco engañoso. Eso es cierto que gran parte de su superficie tiene un tono rojizo, y eso se debe al óxido de hierro, algo parecido al óxido que se forma en un metal cuando se oxida. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que Marte no es solo rojo, también tiene zonas doradas, marrones e incluso grises. Y lo más curioso, su cielo no siempre es rojo. Durante el día puede verse de un tono amarillento, y al atardecer, gracias al polvo fino en la atmósfera, puede tomar un color azulado. En otras palabras, Marte no es un planeta de un solo color. Su paisaje es mucho más variado de lo que su apodo nos hace imaginar. 5. La Luna no provoca partos masivos. Seguro escuchaste la creencia de que durante la luna llena nacen más bebés. Parece lógico. La Luna influye en las mareas. ¿Por qué no también en el cuerpo humano? Pero la ciencia ha revisado miles de registros de nacimientos y no encontró relación alguna entre las fases de la Luna y la cantidad de partos. Los bebés nacen de forma constante todos los días, independientemente de si la Luna está llena, nueva o en cuarto creciente. La confusión viene de que nuestro cerebro busca patrones y coincidencias. Cuando alguien conoce a una mujer que dio a luz en luna llena, lo recuerda más y lo convierte en un mito. Así que la Luna puede mover océanos, pero no acelera los partos. Y antes de seguir con la número 6, recuerda suscribirte a Los Caprichos de la Historia. Aquí siempre encontrarás más videos como este, llenos de curiosidades que cambian la manera en que ves el mundo. 6. Mercurio no es el más caliente. Como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, parece lógico pensar que es el más caliente, pero no es así. El verdadero campeón del calor es Venus.
Su atmósfera es tan densa y rica en dióxido de carbono que funciona como una trampa mortal. Atrapa el calor del Sol y lo mantiene dentro, creando un efecto invernadero extremo. Allí las temperaturas alcanzan más de 460 grados Celsius, suficientes para derretir plomo. En cambio, Mercurio no tiene casi atmósfera que lo proteja o retenga el calor. Durante el día llega a temperaturas altísimas, pero en la noche cae a unos menos 170 grados Celsius. Es un mundo de extremos, un horno bajo el Sol y un congelador en la sombra. Así que, aunque Mercurio está más cerca, es Venus quien se lleva el título de planeta más ardiente del sistema solar. 7. Los cohetes no necesitan aire para impulsarse. Hay un mito muy común: en el espacio no hay aire, así que los cohetes no deberían funcionar. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. Un cohete no necesita apoyarse en el aire para moverse. Lo que hace es expulsar gases a gran velocidad hacia atrás, producto de la combustión de su propio combustible. Y por la ley de acción y reacción, el cohete es empujado hacia adelante. Imagina que estás en una patineta y lanzas una pelota con fuerza hacia atrás. Tú te moverás hacia adelante, aunque no haya aire que te empuje. Eso mismo hacen los cohetes, solo que en lugar de pelotas, expulsan chorros de gas a miles de kilómetros por hora. Por eso los cohetes funcionan tanto en la Tierra como en el vacío del espacio. De hecho, en el espacio se mueven aún mejor, porque no hay resistencia del aire que los frene. En resumen, no necesitan aire para volar. Lo único que necesitan es seguir lanzando masa hacia atrás a toda velocidad. 8. El lado oscuro de la Luna no existe. Seguro has escuchado hablar del lado oscuro de la Luna. Suena misterioso, pero en realidad no existe tal cosa. La Luna siempre nos muestra la misma cara porque está bloqueada por la gravedad de la Tierra. Gira sobre su eje al mismo tiempo que completa una vuelta alrededor de nosotros. Eso se llama rotación sincronizada. ¿Y qué pasa con la otra cara? Esa zona también recibe luz del Sol, solo que nunca la vemos desde la Tierra. Por eso lo correcto sería llamarla el lado oculto, no el lado oscuro. De hecho, gracias a las ondas espaciales, hoy tenemos fotos de esa cara lejana y es tan iluminada como la que vemos cada noche. Dicho simple, la Luna no tiene un lado que viva en la oscuridad eterna. Simplemente hay una mitad que nos oculta siempre su rostro. 9. Los anillos de Saturno no son sólidos. Cuando vemos imágenes de Saturno, sus anillos parecen un disco brillante y uniforme, como si fueran una superficie sólida que rodea al planeta. Pero la realidad es muy distinta. Los anillos están formados por billones de fragmentos de hielo y roca, que van desde granos diminutos de polvo hasta pedazos tan grandes como montañas. Todos esos fragmentos orbitan a Saturno a velocidades altísimas, creando la ilusión de un anillo sólido. Es un sistema caótico pero estable, parecido a un enjambre gigantesco que se mueve en perfecta armonía. Si pudieras acercarte y atravesarlos en una nave, verías un espacio lleno de partículas flotando, y probablemente podrías pasar entre ellas sin chocar con nada, porque están muy separadas unas de otras. Así que los anillos de Saturno no son un disco compacto, son un espectáculo cósmico hecho de millones de fragmentos danzando alrededor del planeta. 10. Los meteoritos no siempre llegan ardiendo. En las películas siempre vemos meteoritos cayendo del cielo convertidos en bolas de fuego. Y sí, al entrar en la atmósfera, muchos se encienden porque viajan a velocidades enormes y el aire los calienta por la fricción. Pero la mayoría de esos objetos se queman por completo antes de tocar el suelo. Solo algunos sobreviven al viaje, y cuando lo hacen, suelen estar fríos o apenas tibios al llegar a la superficie. Esto pasa porque pierden casi toda su energía durante el descenso. De hecho, muchos meteoritos parecen simples rocas. Podrías haberte cruzado con uno en el campo o incluso pisarlo sin darte cuenta. La próxima vez que veas una roca normal, atrévete a pensar que quizá vino del espacio. 11. Los eclipses no son tan raros. Mucha gente cree que un eclipse solar es un evento único, casi milagroso, que ocurre una vez en la vida, pero en realidad son mucho más frecuentes de lo que pensamos. En algún lugar del mundo ocurre un eclipse solar cada 18 meses aproximadamente. Lo que pasa es que no siempre lo vemos desde donde vivimos. La sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra es pequeña en comparación al planeta, así que solo ciertas regiones tienen la suerte de estar en el lugar exacto para disfrutarlo. Eso sí, que sean comunes no los hace menos espectaculares. Estar en la zona de un eclipse total
es presenciar cómo el día se convierte en noche en cuestión de minutos. Por lo tanto, los eclipses no son raros. Lo raro es que te toque uno justo encima. 12. Los agujeros negros no devoran todo a su paso. Las películas suelen mostrar a los agujeros negros como monstruos cósmicos que van succionando planetas y estrellas sin control, pero en realidad no funcionan así. Un agujero negro es simplemente un objeto con muchísima masa concentrada en un espacio muy pequeño. Eso hace que su gravedad sea enorme cerca de él, pero si estás lejos, se comporta igual que cualquier otra estrella o planeta. Por ejemplo, si de repente el Sol se convirtiera en un agujero negro con la misma masa que tiene ahora, la Tierra seguiría girando a su alrededor en la misma órbita. Lo que cambiaría es que nos quedaríamos sin luz y calor. Entonces, los agujeros negros no son aspiradoras del universo. Solo representan un peligro real si te acercas demasiado a ellos. 13. No podemos ver todas las estrellas. Cuando miramos al cielo nocturno parece que está lleno de estrellas, pero lo que vemos es solo una fracción diminuta del universo. A simple vista, desde la Tierra podemos ver unas 6.000 estrellas en total, y eso en condiciones ideales, sin contaminación lumínica. Pero en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay más de 200.000 millones de estrellas, y en el universo observable, ¡trillones! La mayoría son invisibles porque están demasiado lejos o porque el polvo y el gas del espacio bloquean su luz. Incluso, telescopios gigantes apenas alcanzan a mostrarnos una parte de ese océano de estrellas. En otras palabras, lo que vemos en el cielo es como mirar una gota de agua y pensar que conoces todo el océano. 14. No necesitas ser astronauta para salir de la Tierra. Durante mucho tiempo, salir de la Tierra parecía un privilegio exclusivo de los astronautas. Pero hoy, eso ha empezado a cambiar. Empresas privadas como Blue Origin o Virgin Galactic ofrecen vuelos que llegan al borde del espacio, a una zona conocida como la Línea de Kármán, a unos 100 kilómetros de altura. No llegan a órbita como lo hace la Estación Espacial Internacional, pero permiten vivir algo único: ver la curvatura de la Tierra, observar el cielo totalmente negro y experimentar unos minutos de ingravidez. Por supuesto, todavía son viajes muy costosos y reservados para unos pocos, pero marcan el inicio de una nueva era, la del turismo espacial. Así que, aunque aún no puedas comprar un boleto, el espacio está más cerca de lo que imaginabas. 15. El cinturón de asteroides no es un campo minado. Las películas de ciencia ficción nos han hecho creer que el cinturón de asteroides es un lugar caótico, con rocas gigantes chocando entre sí y naves esquivándolas a cada segundo. Pero la realidad es muy distinta. El cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, contiene millones de rocas, sí, pero están muy separadas unas de otras. En promedio, la distancia entre un asteroide y otro es de cientos de miles de kilómetros. Eso significa que si viajáramos por allí, lo más probable es que no viéramos ninguno cerca. De hecho, para que las sondas espaciales de la NASA visitaran asteroides específicos, los ingenieros tuvieron que calcular trayectorias muy precisas, porque encontrarse con uno por casualidad es casi imposible. En resumen, el cinturón de asteroides no es un campo minado, es más un vasto desierto cósmico con rocas solitarias. 16. Las constelaciones no son reales. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos figuras que llamamos constelaciones: Orión, Escorpio, Leo, y parece que las estrellas forman dibujos intencionales, pero en realidad esas figuras no existen en el espacio. Las estrellas que vemos agrupadas en una constelación no están juntas. Algunas pueden estar a decenas de años luz de distancia y otras a miles. Simplemente, desde nuestro punto de vista en la Tierra, parecen alinearse y formar patrones. Nuestros antepasados usaron esas figuras para orientarse, para crear mitos y para marcar las estaciones. Pero son solo una construcción cultural, un mapa que nos ayuda a organizarnos en el cielo. En otras palabras, las constelaciones son ilusiones humanas. Las estrellas están ahí, sí, pero los dibujos son inventados por nosotros. 17. El universo no tiene un centro. Mucha gente imagina el Big Bang como una gran explosión en un punto del espacio y que desde ahí todo salió volando hacia afuera. Pero esa idea no es del todo correcta. El Big Bang no ocurrió en un lugar concreto. Ocurrió en todas partes al mismo tiempo. El universo entero comenzó a expandirse desde un estado muy denso y caliente, y sigue expandiéndose hasta hoy. Eso significa que no hay un centro
hacia el que podamos señalar. Desde cualquier punto del universo, parece que todo lo demás se aleja. Es como inflar un globo con puntos dibujados en la superficie. Todos los puntos se separan entre sí, pero ninguno es el centro de la expansión. En resumen, el universo no tiene un corazón ni un origen fijo en el espacio. Todo se expande, y todos los lugares son el centro al mismo tiempo. 18. El viento solar no es una brisa. El nombre puede engañar. Viento solar suena como una corriente de aire que sopla desde el Sol. Pero en el espacio no hay aire, así que no hablamos de viento como lo conocemos en la Tierra. El viento solar es, en realidad, un flujo de partículas cargadas, protones y electrones, que el Sol lanza constantemente en todas direcciones. Viajan a velocidades increíbles, de hasta 800 kilómetros por segundo, atravesando el sistema solar. Aunque invisibles, sus efectos son muy reales. Cuando chocan con el campo magnético de la Tierra, generan fenómenos espectaculares como las auroras boreales y australes. En resumen, el viento solar no es una brisa que puedas sentir en la cara. Es una tormenta de partículas invisibles que recorre el espacio y moldea el ambiente de todo el sistema solar. 19. Las estrellas no titilan en el espacio. Cuando miramos el cielo nocturno desde la Tierra, las estrellas parecen parpadear, como si encendieran y apagaran su luz. Pero eso no pasa realmente en el espacio. Ese efecto se debe a la atmósfera terrestre. La luz de las estrellas viaja millones de años hasta llegar a nosotros, y justo en los últimos segundos de su viaje, al entrar en nuestra atmósfera, se encuentra con corrientes de aire, cambios de temperatura y turbulencias. Eso hace que la luz se desvíe un poco y nos llegue intermitente, como si la estrella titilara. Si un astronauta observa las estrellas desde fuera de la Tierra, las vería brillar de manera constante, sin parpadeo alguno, como pequeños faros fijos en la oscuridad. En una nave, las verías estables. El titilar lo pone nuestra atmósfera. 20. El universo no es infinito, o no lo sabemos. A menudo escuchamos que el universo es infinito, pero lo cierto es que nadie lo sabe con seguridad. Lo que sí sabemos es que el universo se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Los telescopios nos permiten observar hasta cierto límite, lo que llamamos el universo observable, que mide unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero más allá de ese horizonte, no sabemos qué hay. ¿Se extiende sin fin? ¿Tiene un borde? ¿O tal vez se curva sobre sí mismo como la superficie de una esfera? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. En resumen, no podemos afirmar que el universo sea infinito. Lo único seguro es que sigue creciendo y que cuanto más aprendemos de él, más misterioso se vuelve. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas mentiras fue la que más te sorprendió? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si este video te gustó, en mi canal encontrarás muchos más como este, llenos de curiosidades, misterios y engaños de la historia y el universo.